Hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy les traigo una reseña de un libro. La verdad es que está pequeñito, pero el autor ya lo hemos reseñado anteriormente por acá. Van a decir que es uno de nuestros favoritos y bueno, puede ser que sí. Yo con gran sorpresa descubrí que uno de mis hermanos, no sé si por nosotros o por coincidencias de la vida llegó a él, creo que sí por nosotros. Le ha gustado bastante la escritura de esta persona y pues no es para menos, ¿no? La verdad es que es un gran escritor chileno. Siempre que hablamos de literatura chilena, eh, es un conflicto mayor porque pues siempre sale Bolaño, ¿no? Y entonces el problema con Bolaño es ese, ¿no? Que por decirlo de una forma, no puedes hablar de la literatura chilena sin referirte a él. Y dos, cualquier referencia a él, sea buena o mala, pues va a quedar levantando ámpula, ¿no? Ya sea para los muy leídos y para los muy conocedores de escritura a nivel latinoamericano, pero también para los muy críticos y también para los muy obtusos y también para los pues que solamente leen como muchos leemos, solamente por el gusto de disfrutar buenas historias, ¿no? Pero también están los que leen con la idea de cultivarse, tener un pensamiento distinto, ser con una ideología literaria y política, cultural y social diferente, así como Candy, que escucha mis reseñas y ya se está haciendo una perrita culta, ¿no? Entonces ya no nada más escucha a veces mis audiolibros o cuando leo en voz alta o escucha mis reseñas, sino ya también si algo no le gusta, pues ya le empieza a hacer caritas a sus croquetas, cosas así, ¿no? Ahorita quiere jugar casualmente que estoy haciendo la reseña, entonces si escuchan ladridos, es la Candy que se hizo presente. Pero bueno, ahí está. Entonces, pues bueno, el libro del cual les voy a platicar el día de hoy es un libro muy pequeñito, apenas 112 páginas, y se llama La vida privada de los árboles, de el chileno Alejandro Zambra, que ya lo hemos traído por acá. Uno de sus grandes libros es Bonsai, que coincidentemente en este libro de La vida privada de los árboles hace un guiño increíble a él, donde aparentemente dos amigos en algún momento le regalan un bonsai para que pues lo cuide, ¿no? Entonces es una alusión, sí, obviamente a ese libro, que no tiene nada que ver con la historia de este libro, o sí, pero es un libro pequeño, de esos que siempre me gusta reseñar, que son sustanciosos pero valiosos, valga la expresión. ¿Por qué? Porque aunque es un libro muy pequeñito, es muy valioso porque toca una historia pues relativamente sencilla, ¿no? Julián se separa de Carla, su expareja en su momento. Esta expareja aparentemente deja de ir a la casa repentinamente porque encontró una persona, una mujer, la cual necesita ayuda y pues deja de ir a la casa hasta que de repente deja ir 2, 3 días y hasta que de repente le deja como una pinta en la casa diciéndole vete a la fregada de aquí. Entonces pues con una invitación tan poco cordial, pues bueno, Julián acaba yéndose de ahí y llega a una casa donde pues renta y hay unos árboles y tiene otra relación posteriormente y la Fernanda se llama la chica con la que posteriormente tiene una hija que se llama Daniela, a la cual le cuenta esto, ¿no? Como cuentos, por así decirlo, de la vida privada de los árboles, en los cuales qué platican los árboles entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues está la historia de un baobab con un arce, ¿no? Y entonces, pues le empieza a contar historias a la niña Daniela y pues ya le dice, ¿no? Pues bueno, es que es terrible cuando la gente le hace pintas o grabados a los árboles, ¿no? Es como si hicieran un tatuaje a fuerza, ¿no? O de repente, no, pues es que imagínate, un baobab lleva 300 años de vida y en cambio un arce apenas 40, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen que convivir y pasar todo el tiempo juntos.
Y entonces me vino toda esta historia tan buena y la verdad es que muy bien escrita como lo hace Alejandro Zambra. Pues yo estaba en Viveros casualmente, entonces iba a hacer la reseña ahí, pero bueno, me di a la tarea de hacer un poco de conexión con la tierra, andar descalzo, sin playera y tirarme al pasto. Y luego me llegó la iluminación, por así decirlo, a la mente y dije, es increíble estos seres vivos que nos rodean, como son los árboles. Y bueno, pues la cantidad de años que viven, lo longevos que son, y luego lo poquito o la poca relevancia que le damos, ¿no? Siendo que sí somos seres humanos que habitamos la tierra y la compartimos con muchas personas más, con muchos con muchos seres vivientes más. Y pues bueno, pensamos que somos lo único, ¿no? Entonces es donde entras en una perspectiva y dices, híjole, cuando tienes tantos problemas o cuando hay tantas cosas que te atormentan en tu vida y dices, a ver, espérate, tú estás aquí, ahora empieza a desenfocar, por decir, la lente y empieza a ver dónde estás, ¿no? Entonces tus problemas son los problemas de un ser humano, pero pues va en contexto, ¿no? A la humanidad misma, a la naturaleza misma, al mundo mismo, al universo mismo, ¿no? Entonces, pues dices, ¿cómo es posible que compartimos lugares? En este caso Viveros es un lugar increíble donde hay tantos árboles, tantas variedades, que en ocasiones dices, híjole, ¿por qué paso por aquí y nunca le he dado un abrazo a un árbol? ¿O por qué paso por aquí y nunca tengo contacto con el pasto? ¿Por qué paso por aquí y no me pongo a pensar, si tú quieres, subjetividades de la vida, pero la relevancia que tiene un ser tan grande, tan mayor, que nos puede transmitir tanto? Y sí, aunque es un libro y el nombre del libro suena como curioso, ¿no? La vida privada de los árboles, que quizá es algo de lo que no se debería de hablar. ¿Por qué mismo? Porque los árboles pues no hablan, ¿no? Pero pues sí tienen una vida y sí tienen un contexto y sí tienen un porqué de las cosas. Entonces es a donde llegas a la historia o a la forma de este libro. Y está, pues la verdad es que también escrito que te llega a profundizar más allá, ¿no? Son 115 páginas, impreso en editorial Anagrama. Tiene poquito, creo, en el 2022 salió. Entonces, pues no tiene mucho. Pero bueno, realmente, pues todo lo que te lleva a pensar esta historia, pues es muy, muy, muy buena, ¿no? O sea, en algún momento Alejandro, bueno, en este caso Julián, como que se personifican en la historia, pues dice, no soy escritor, este es como mi primer intento de libro, ¿no? Entonces, realmente lo estoy escribiendo para mi hijastra, su hijastra Daniela, que es a la que le cuenta las historias de la vida privada de los árboles. Y dice, bueno, pues es que Daniela, supongamos que va a tener un novio, que se va a llamar Ernesto, ¿no? Y supongamos que va a estar con él, no sé, lo va a leer mi libro a los 25, a los 30 años, ¿no? Entonces empieza a hacer como versiones de cuándo van a leer su libro, cuándo Daniela se va a acercar a él. Y casualmente Daniela, pues ya con el paso del tiempo, pues dice, perdona Candy, anda muy enfurecida con una botella por acá. Entonces disculpen un poco el ruido que se escucha de fondo. Está muy, muy enfurecida, también quiere ser partícipe. Y entonces, casualmente Daniela, en la historia del libro, llega a él hasta que empieza un día a caminar con su papá, que era un hábito que no tenía. Con Julián, pues caminaban todas las mañanas para ir a la escuela, eran 7 calles. Entonces tenían ese hábito, esa costumbre de convivir ese tiempo y ese espacio. Y pues con su papá no. Entonces empieza así como en ese inicio, ¿no? Y dice, bueno, mi papá fuma mucho, Julián toma poco. Mi papá no hace ejercicio, hace poco ejercicio, bueno, no hace nada de ejercicio, ¿no? Y entonces empieza con esas comparaciones chocosas, pero con esa retahíla de cosas que tú dices, bueno, pues son tan comunes, el hecho de que pues hoy en día ya sea tan común que la gente tenga padrastros, madrastras y cosas así, que ya no los mencionas así, sino ya simplemente los mencionas por su nombre y se acabó, cuando antes en la sociedad pues era poco común, ¿no? O sea, estaba el padre, la madre, a veces había un niño sin madre o sin padre, pero pocas familias se conformaban por un padrastro, una madrastra, ¿no? Y ahora, como que en esa evolución, pues ya es algo muy normal. Entonces, como bien va, y ya sin contarles más de la historia del libro, pues trata de muchos temas este libro, de muchas historias, de muchas cosas,
Y en una parte, una escritora que entra al epílogo, ahí se me olvidó el nombre, Margarita García Roballo, dice, bueno, es que es un libro tan increíble que sin necesidad quizá de ser escrito, aunque está escrito, te dice tantas cosas y te hace pensar tantas cosas, que es un pequeño libro, pero a la larga es un gran libro, ¿no? Que quizá es un libro menor, pero después de un tiempo verás que es un clásico, ¿no? Entonces, es de estos libros que tanto me gustan, que son tan pequeños, pero tan sustanciosos, que te hacen ir más allá. Entonces, perdonen mi reseña que fue un poco dispersa y interrumpida por Candy, pero realmente, aunque es un libro muy pequeñito, vale mucho la pena porque pues lo van a poder leer muy pronto. O sea, yo creo que en 3 horas, 4 horas por mucho lo van a leer. Les va a gustar bastante y aparte de la forma en que escribe Alejandro Zambra, pues es muy agradable, muy accesible siempre para todos. Entonces, pero sobre todo les va a dejar pensar muchas cosas. Entonces, esa es la grandeza de este libro, La vida privada de los árboles, que en alguna parte dice, bueno, igual podría haberse llamado el libro de la espera, ¿no? O el libro de la paciencia, algo así. Entonces tú dices, bueno, pues es que sí, ¿qué ser es más paciente o más expectativo o está más contemplando las cosas que un árbol, ¿no? Entonces, pues sí, son lecciones y aprendizajes de vida que quizá en ocasiones vienen escritos entre líneas y que no nos percatamos de ello, la relevancia de las cosas que están a nuestro alrededor, y quizá es algo así lo que nos hace ver Alejandro Zambra en este libro, que espero se puedan aproximar a él. Como les digo, está publicado en Anagrama, apenas en este año, muy cortito, muy entretenido, muy bueno, y que vale mucho la pena que lo tengan en su catálogo o en su biblioteca personal. Pues bueno, yo soy Pavel, esto fue La vida privada de los árboles de Alejandro Zambra, publicado en este 2022, en el pasado 2022. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.